Hay una fotografía, tomada por un satélite comercial el 5 de enero de 2026 a las 5:47 am, hora local, muestra huellas de neumáticos en el barro congelado cerca de Donetsk, profundas, del tipo que deja algo que pesa 40 toneladas. Al mediodía de ese mismo día, la fotografía era tendencia. Los titulares la llamaron el atraco del siglo, metáforas de videojuegos, comparaciones con la película Ocean's 11. En 72 horas, la historia tenía 200 millones de visitas en todas las plataformas. Para el 12 de enero, una semana después, había desaparecido por completo de las noticias, pero esas huellas de neumáticos nunca dejaron de llevar a alguna parte. Esto trata sobre lo que sucede cuando el mundo deja de mirar. La batería robada, un estudio sobre la atención selectiva. Permítanme que les cuente lo que vio el público, lo que se hizo viral. El 5 de enero de 2026, las fuerzas ucranianas capturaron 2 lanzadores de defensa aérea rusos S-350 en la provincia de Donetsk. La operación implicó guerra electrónica, enjambres de drones y, según múltiples fuentes, un desertor ruso que conocía a la perfección los sistemas. Las imágenes fueron espectaculares. Imágenes infrarrojas de drones mostraban la brillantez de los vehículos moviéndose a través de la niebla. Una ventana que conocían sistemas y componentes de drones mostraban las imágenes. Procedentes de ellas mostraban las veracira, perderás mostraban la brillantes de los veral. Explosiones marcaban la oscuridad. Las redes sociales compartían videos de soldados ucranianos de pie junto al equipo capturado, exhaustos pero sonrientes. La historia tenía todo lo que el público deseaba: David contra Goliat, alta tecnología, una victoria contundente con imágenes cinematográficas. En cuestión de horas, los analistas de defensa aparecían en los noticieros por cable explicando la brillante táctica. El Washington Post lo publicó en A1, la ABC lo cubrió en su emisión vespertina, los hilos de Reddit diseccionaban cada detalle técnico. X explotó de memes que mostraban a agricultores ucranianos remolcando equipo ruso, solo que esta vez era cierto. El valor estimado de los sistemas capturados oscilaba entre los 100 y los 160 millones de dólares, dependiendo del analista al que se le preguntara. Esa cifra se convirtió en el titular, el precio, el espectáculo, pero esto es lo que casi nadie cubrió en esas primeras 72 horas. Los 3 tripulantes rusos que abandonaron los lanzadores no eran soldados profesionales. Según comunicaciones interceptadas, analizadas posteriormente por investigadores de inteligencia de fuentes abiertas, eran reclutas de 19, 20 y 22 años. Uno de ellos, Dmitry, apellido reservado por fuentes que hablaron con los periodistas bajo condición de anonimato, llevaba 6 semanas en el país. Su entrenamiento en el sistema 3050 duró 11 días. Cuando el dron impactó cerca de su posición, huyeron. El protocolo militar les exigía destruir los sistemas de control antes de retirarse. No lo hicieron. Corrieron hacia la niebla y para cuando llegaron a líneas aliadas, supieron que sus vidas habían cambiado radicalmente. Nadie entrevistó a Dmitry durante el ciclo viral de noticias. Nadie preguntó qué le sucede a un recluta de 20 años que pierde 50 millones de dólares en material militar. El público se enteró del robo, no supo las consecuencias. Déjenme mostrarles algo. Estos son los datos de Google Trends para el término de búsqueda Ucrania 350 en enero de 2026. 5 de enero, máximo interés. 8 de enero, descenso del 60%, 12 de enero, descenso del 89% para la segunda semana de enero. La noticia prácticamente había desaparecido de la cobertura general, no porque dejara de importar, sino porque ocurrió algo más, el divorcio de un famoso. El divorcio, una fluctuación del mercado, un escándalo político. El ciclo de noticias siguió su curso, como siempre, pero la historia no terminó, hizo metástasis. Esto es lo que estaba sucediendo mientras las cámaras se marchaban. En la región de Kharkov, ingenieros ucranianos estaban comenzando el proceso de ingeniería inversa de los sistemas capturados. Esto no estaba sucediendo en un búnker subterráneo espectacular. Estaba sucediendo en un almacén agrícola, reconvertido con luces fluorescentes y manchas de café en las mesas plegables. El ingeniero jefe Volodilla, de nuevo, solo su nombre de pila en las pocas revistas técnicas que documentaron esto, describió posteriormente el trabajo como tedioso y, en ocasiones, absurdo. Trabajaban con equipos diseñados para ser impenetrables, protegidos por sistemas criptográficos que tardaban semanas en eludir. Los medios occidentales habían pasado página, las revistas técnicas ucranianas no. Mientras tanto, en Rusia, el Ministerio de Defensa llevaba a cabo lo que documentos internos describieron posteriormente como una auditoría exhaustiva de sistemas. Esto es burocracia militar para encontrar culpables. El comandante de la batería, coronel Andrei Suslov, fue relevado del cargo el 9 de enero, sin ceremonia, sin anuncio público, solo una asignación a un puesto logístico en Smolensk. Pasó de comandar la defensa aérea de vanguardia a inventariar abrigos de invierno. Su expediente personal, del cual se filtraron fragmentos a medios de comunicación rusos de la oposición en el exilio, mostraba una carrera de 23 años, con decoraciones, despliegues exitosos. Entonces, una noche en la niebla y todo terminó. Nadie en la prensa occidental cubrió la retirada de Suslov, no fue lo suficientemente visual, no hubo imágenes, pero para todos los demás comandantes de batería del ejército ruso, el mensaje fue claro: el fallo técnico tuvo consecuencias humanas, pero no las consecuencias que se estaban filmando.
3 semanas después del incidente, algo extraño comenzó a ocurrir en los despliegues de defensa aérea rusos. Analistas de código abierto que seguían los movimientos militares rusos notaron un patrón. Las baterías 300-400 estaban siendo retiradas de sus posiciones avanzadas. No de forma drástica, no todas a la vez, solo un reposicionamiento gradual, entre 5 y 15 kilómetros más lejos de las líneas de contacto. Esto no se reportó como noticia. Apareció en hilos de análisis técnico en foros como Sintechnical y en párrafos áridos en boletines informativos de la industria de defensa, lugares que la mayoría de la gente nunca lee, pero las implicaciones fueron significativas. Al crear más distancia de seguridad, Rusia estaba reduciendo la efectividad de estos sistemas. Un Strety-50 con un alcance de 150 kilómetros, posicionado 15 kilómetros más atrás, ha perdido el 12,55% de su cobertura efectiva. A las matemáticas no les importa la imagen. Los pilotos ucranianos se dieron cuenta. Para febrero, los paquetes de ataque penetraban con éxito zonas que habían estado prohibidas en diciembre. Nada drástico, unos cientos de metros por aquí, una ruta de vuelo diferente por allá. Pequeños ajustes tácticos que permitieron misiones que habían sido imposibles 6 semanas antes. Nada de esto llegó a los titulares. Aviones ucranianos aprovechan con éxito cambios marginales en la postura de la defensa aérea rusa. No es tendencia en redes sociales. Pero los pilotos cuyas misiones tuvieron éxito y que regresaron a casa sí lo sabían, y en el lado ruso, los comandantes lo sabían. En comunicaciones interceptadas de finales de enero, analizadas por la inteligencia ucraniana y compartidas con los gobiernos aliados, se podía escuchar a oficiales rusos expresando su frustración. Un oficial superior, hablando con un subordinado, dijo: «Después de lo ocurrido en Donetsk, todos están paranoicos. Quieren proteger estas cosas como si fueran de cristal. El atraco había creado algo más que la pérdida de equipo, había generado miedo organizacional». El miedo cambia el comportamiento, un cambio de comportamiento cambia los resultados. La prensa occidental no estuvo presente para documentar esto, pero la guerra continuó, hubiera cámaras o no. Hablemos de nuevo de Dmitry, el recluta de 19 años. En marzo de 2006, una organización rusa de derechos humanos llamada Memorial, que operaba en el exilio tras ser prohibida en Rusia, publicó un informe sobre el trato a los reclutas tras los fracasos en el campo de batalla. El informe tenía 73 páginas, era árido, burocrático y metódico. En el párrafo 2476 se mencionaba a 3 miembros de la defensa aérea que enfrentaban procedimientos administrativos y penales tras la pérdida de equipo en el Oblast de Donetsk. Se omitieron los nombres, pero los detalles coincidían. Según el informe, estas personas se encontraban en detención militar, mientras la fiscalía determinaba si los cargos incluirían negligencia, deserción o ambos. La negligencia conllevaba una pena máxima de 3 años. La deserción en tiempos de guerra conllevaba una pena máxima de 10 años. Ninguno de los 3 tenía abogado asignado en la fecha de publicación del informe. A las 3 familias se les había negado el derecho de visita en virtud de disposiciones relacionadas con la seguridad operativa. Esto no apareció en la ANUN, no apareció en la ANPC. Y fue una nota a pie de página en un informe que la mayoría de la gente nunca lee. Pero Dmitry era real, su familia era real, sus 2 colegas eran reales. La pérdida de equipo se midió en dólares, el coste humano se midió en años, posiblemente décadas. Del lado ucraniano, la historia fue diferente, pero igualmente invisible. Los ingenieros que dedicaron meses a la ingeniería inversa de los sistemas capturados trabajaron 16 horas al día. Volodya, el ingeniero principal, declaró posteriormente en un podcast técnico ucraniano que su equipo estuvo 40 días sin un solo día libre. Operaban bajo una enorme presión para proporcionar inteligencia procesable antes de que los sistemas quedaran obsoletos. Para abril, había mapeado con éxito los perfiles de frecuencia de radar e identificado vulnerabilidades en los sistemas de guía de misiles. Esta información se compartió con las naciones aliadas mediante acuerdos de intercambio de inteligencia. Un documento informativo del Pentágono de mayo, del cual se desclasificaron partes posteriormente, señalaba que la información obtenida de los 350 capturados había avanzado significativamente la comprensión de la OTAN sobre las capacidades de defensa aérea rusas y que serviría de base para las decisiones de adquisición en los años venideros. Volodya recibió una distinción. Un papel regresó al almacén al día siguiente. No hay imágenes de ese trabajo. No hay un momento dramático en el que alguien sostenga una placa de circuito y el público comprenda su significado. Solo meses de trabajo meticuloso que influirán en la planificación militar de la próxima década. El público vio el robo, nunca vio la tarea. Estamos en septiembre de 2026, 8 meses después de que aparecieran esas huellas de neumáticos en el lodo helado. El equipo ya no está operativo. Las fuerzas ucranianas extrajeron la información que pudieron y desactivaron los sistemas para evitar que nos retomaran. Los propios lanzadores se encuentran en un lugar no revelado, sirviendo ocasionalmente como material de entrenamiento para operadores de drones que practican protocolos de identificación. Ya no valen 550 millones de dólares. Son artefactos históricos, herramientas educativas. Pero las consecuencias continúan. La doctrina de defensa aérea rusa ha cambiado. Las baterías mantienen perímetros de seguridad más amplios. Los sistemas de guerra electrónica se despliegan de forma más defensiva.
La confianza en el personal recluta para sistemas sensibles ha disminuido, lo que ha llevado a una mayor dependencia de soldados contratados, lo que tiene implicaciones presupuestarias que Moscú aún está analizando. Las tácticas ucranianas con drones evolucionaron a partir de las lecciones del 5 de enero. La técnica de retransmisión fantasma con cables de fibra óptica se ha replicado y perfeccionado. Ahora es un procedimiento operativo estándar en ciertas unidades y en algún lugar Dmitry sigue retenido y en algún lugar o ha sido sentenciado o ha sido liberado discretamente, no lo sabemos. Su historia desapareció en cuanto las cámaras se fueron. El momento viral fue espectacular. La realidad actual es burocrática, técnica, humana y completamente antiviral. Esto es lo que he aprendido al estudiar esto. Los medios nos muestran la chispa, rara vez nos muestran el patrón de combustión. La captura de los sistemas del Centro 50 fue una auténtica victoria táctica. Los titulares no se equivocaron, pero los titulares son comienzos, no finales. Lo que sigue importando, los ingenieros siguen analizando datos, los pilotos ajustando planes de vuelo, las familias esperando respuestas, los comandantes cambiando protocolos. Los analistas de inteligencia incorporando nueva información en informes que influirán en las decisiones de 2017, 2018 y más allá. Nada de esto es cinematográfico, todo es real. La historia que el mundo vio terminó en 72 horas. A la vez tan temporal es que de nuevo vio terminó en 72 horas de cuanta a más había y generado un aviento de nuevo por caneficiones de tiendocientes te quiera bien decisiones de dominio eficientes sin de marir esto. La historia que realmente importa se sigue escribiendo silenciosamente en almacenes, juzgados y centros de operaciones, por personas cuyos nombres desconocemos y cuyo trabajo jamás veremos. Si este análisis te resultó útil, considera apoyar el contenido de investigación de larga duración suscribiéndote. Hay miles de historias como esta, momentos que fueron tendencia brevemente, pero cuyas consecuencias se extienden durante meses o años. Este canal se centra en esas repercusiones. En lo que sucede después de que las cámaras se van, en la arquitectura invisible de cómo los eventos siguen importando, nuevos videos cada semana que examinan las historias que el ciclo informativo abandonó. Y les dejo con esta pregunta cuando medimos la importancia de un evento por cuánto tiempo permanecen los titulares. ¿Qué elegimos no ver? Y más importante aún, ¿a quién le beneficia nuestra atención selectiva? No tengo una respuesta, no estoy seguro de que nadie la tenga. Pero esas huellas de neumáticos en el lodo congelado siguen llevando a alguna parte, estemos mirando o no.